Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de esta semana vamos a tratar un tema interesantísimo. ¿Cómo saber si tu negocio está listo para crecer? Si tú eres una micro, pequeña o mediana empresa, ¿cómo saber si el negocio está en etapa de supervivencia o ya lo puedes escalar? Imagínate tú que este es un tema tan relevante que me emociona mucho porque es un tema que todos queremos hacer en las compañías, pero a veces asusta crecer. Porque toda pyme sueña con crecer, inclusive las grandes compañías también, por supuesto. Tener más clientes, vender más, abrir una nueva sede, exportar, contratar más gente. Pero pocos se preguntan si su empresa realmente está lista para hacerlo. Crecer sin estar preparado puede ser peor que no crecer. Y en este episodio quiero ayudarte a entender la diferencia entre una empresa que sobrevive y una que definitivamente sí está lista para escalar. En el mundo empresarial siempre se nos ha vendido la idea de que crecer es siempre bueno. Pero crecer no es solo vender más. Fíjate que escalar los negocios tiene un poco más de complejidad porque se multiplica lo complejo. Hay más clientes, hay más procesos, hay más gente, hay más gastos, hay más decisiones. Y si la estructura, pero sobre todo, si el liderazgo y la cultura de la organización no están creciendo al mismo ritmo que están creciendo las ventas, por ejemplo, el negocio empieza a fracturarse. Y ese es un momento en donde tú debes hacer un alto en el camino y decir, ¿en verdad vale la pena crecer? Hay casos de compañías que facturan el doble, pero realmente el nivel de servicio no tiene la estructura para soportar ese crecimiento. Entonces, antes de pensar en crecer, hay que preguntarse, ¿mi empresa está lista para escalar o apenas está sobreviviendo? La respuesta debe ir orientada a tener unas señales que quiero compartirte para ver si efectivamente, dependiendo de las respuestas que tú le des a cada una de estas preguntas en tu negocio, si de verdad estás preparado o preparada para el siguiente paso. O eventualmente aún te falta algo de camino por recorrer. El primer tip o la primera señal es tu negocio ya no depende solamente de ti. Acuérdate que las micro, pequeñas y medianas empresas, además de que deben ir ganando estructura, es crear una condición de negocio que no dependa de ti al 100%. Por ejemplo, si puedes ausentarte una semana sin que todo se detenga o que se detenga gran parte de la operación, ya estás empezando a escalar. El primer paso del crecimiento no es aumentar ventas. Fíjate tú, es liberar al dueño o liberar a la dueña. Esto es bien relevante. Lo que pasa es que a veces el dueño no quiere liberarse y se aferra. Pero es importante liberar al dueño o liberar a la dueña para poder escalar. Porque de lo contrario el negocio va a seguir dependiendo de un solo individuo y esa dependencia de un solo individuo es mortal para el crecimiento. Fíjate, en la reunión que tuve y que mencioné en alguno de los episodios anteriores con unos empresarios de transporte de carga, una de las cosas relevantes que decía la persona fundadora es que su hija estaba lista para reemplazarla. Y la fundadora es una mujer de 50 años que estaba lista para reemplazarla, con lo cual, de hecho, se va para un viaje en donde va a mirar unas fábricas de algunos proveedores de vehículos fuera del país y deja
a la hija encargada en todos los temas de direccionamiento de comercial, pero también de control de una parte del negocio. Y tiene otras personas que le están apoyando. Entonces, si el negocio ya no depende de ti solamente, sino que tú eres un aporte relevante para el negocio, pero no eres el único aporte, sino que ya puedes sentirte un poco más libre como dueño o como dueña, es un primer paso para decir es momento de escalar. Porque además, la segunda señal, pregúntate, ¿tienes procesos básicos estandarizados? No hablo de manuales gigantes, grandes, ni muchísimo menos. Hablo de rutinas claras. Es decir, este flujo de proceso de la factura desde que le vendo al cliente hasta que el cliente paga es claro, tiene las rutinas claras, cómo se entrega, cómo se cobra. Si cada persona hace las cosas a su manera, crecer solo multiplicaría el desorden. Por lo tanto, es importante la estandarización. Procesos básicos estandarizados. No necesitas tener para nada sofisticación en estos temas. Hey, rutas claras, una hoja si es necesario, o dos si lo consideras pertinente, pero no más de eso, porque después el rollo es mayor, porque después entonces nos volvemos en esclavos de los procesos. La tercera señal es si tienes suficiente información para decidir. Es decir, no hacer decisiones por intuición o por corazonadas todo el tiempo, sino con datos, ventas semanales, los márgenes, los flujos de caja, el flujo de caja cómo está, la rotación de inventario, rotación del personal, la conversión comercial, es decir, cómo estás vendiendo, cuántos clientes nuevos has vinculado, cuántos clientes están yendo. Una pyme que está lista para crecer mide su negocio, aunque sea en una hoja de Excel. O sea, el Excel es una grandísima herramienta, pero la señal es que tomes decisiones con datos y hechos ciertos y no solo por intuición. La siguiente señal es preguntarte si tu propuesta de valor aún está clara y diferenciada en el mercado. Es decir, ¿sabes qué estás haciendo distinto y tus clientes también lo saben? Es clave que tus clientes lo sepan, porque tú puedes decir yo soy distinto en esto, pero resulta que te están comprando es porque realmente está más barato en alguna parte, pero no porque le den valor a la propuesta que tú tienes. Entonces es clave saber qué estás haciendo distinto y si los clientes también lo saben. No compitas solo por precio, sino por confianza, por servicio, por especialización. Cuando tu diferenciación está consolidada, escalar significa replicar lo que ya funciona. Te voy a poner un ejemplo de una aerolínea en Colombia. Avianca versus LATAM. La propuesta de valor de Avianca, aunque su nivel de servicio a bordo y a veces en los counters no sea el mejor, la diferenciación clara entre Avianca y LATAM en Colombia son las frecuencias. Es decir, Avianca tiene muchísimas más frecuencias por ruta que LATAM y eso ayuda enormemente a que el cliente tenga una mayor preferencia por Avianca, porque si un día se quiere demorar más en una ciudad por alguna razón, eventualmente tiene la opción de devolverse ese mismo día en la ciudad a donde fue, porque Avianca tiene más frecuencias de destino hacia el origen, cosa que de pronto LATAM en Colombia no la tiene. Entonces, yo una vez entrando un avión a una de las auxiliares de vuelo del avión, le pregunté para molestarle la vida, le dije, oye, ¿me estoy montando en Avianca o me estoy montando en LATAM? Y la auxiliar de vuelo me contestó extraordinariamente bien. Me dijo, mira, no sé qué te parezcamos nosotros, pero lo que sí te digo es que las frecuencias nuestras no las tiene nadie. Me dejó absolutamente sorprendido esa gran respuesta y por supuesto me dejó callado,
Por lo tanto, la propuesta de valor debe estar clara y diferenciada y todo el mundo en el equipo debe conocerla. Y la quinta señal que quiero compartir contigo es si la cultura interna soporta el crecimiento. ¿Qué es eso? Es decir, la gente en la compañía entiende hacia dónde van, qué valores los están uniendo y cómo se mide el éxito al interior de la compañía. Si no hay una cultura de colaboración y alianza al interior de la organización, el crecimiento se vuelve realmente tóxico. Es decir, más personas, más conflictos, más rotación de gente. Una empresa cuya cultura no es de colaboración y alianza al crecimiento, lo que va a hacer es llevarlo un poco a un estado más caótico. Por eso el liderazgo es absolutamente fundamental en el crecimiento, porque debe ser lo más ordenado posible. Cuando digo lo más ordenado posible, hago referencia a que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero la improvisación es enemiga de todo. Con lo cual, digamos, el liderazgo debe hacer las intervenciones necesarias para que la compañía esté preparada para crecer. Entonces, las 5 señales en resumen son: tu negocio ya no depende solo de ti, tienes procesos básicos estandarizados, tienes información para decidir con datos y hechos ciertos, tu propuesta de valor está clara y diferenciada y tu cultura interna soporta el crecimiento. Vale la pena que le pegues una reflexión buena a estas 5 señales que definitivamente te pueden dar una idea mucho mayor de cuál es tu estado actual de crecimiento del negocio, o si estás aún en supervivencia, que sigue siendo válido, pero que el objetivo es llegar a estar listo para escalarlo. Te invito por favor a que te suscribas a mi podcast Hablemos de Negocios en Spotify, en YouTube o en Apple Podcast, pero sobre todo te invito a que tomes este episodio, lo converses con tu gente, lo compartas con quien consideres también le pueda interesar. Muchas gracias, nos vemos pronto.